ayudar. Y de parte de ustedes siempre hacer ese esfuerzo, ese sacrificio de leer, estudiar. Es el camino, ¿no? No hay mejor camino del esfuerzo de cada uno de ustedes. Muy bien, entonces vamos a empezar nuestra clase. Antes de empezar, queridos muchachos, un ratito antes de compartir, quiero poner acá dos enlaces. Un ratito. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? ¿Cómo les fue la semana? ¿Les fue bien o les fue mal? Bien, profesor. Muy bien. Muy bien. Voy a copiar dos enlaces porque vamos a ver luego en la clase dos pequeños. Muy bien, muchachos, ahora sí. Entonces, vamos con nuestra clase. Ya voy a presentar la pantalla. Muy bien, ¿se observa mi pantalla, chicos? Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien, Sí, gracias. profesor. Correcto, queridos alumnos. Fíjense, ya estamos con ustedes, reitero, estamos ya avanzando lo que es este tercer bimestre. Y también, si nos damos cuenta, hemos hablado la literatura peruana desde el primer bimestre con ustedes y ya estamos pues a puertas de culminar esta parte de lo que es comunicación el cuarto año. Ya les tocaría solamente el quinto y amén santo, ¿no? Entonces el día de hoy vamos a hablar del vanguardismo. Ya chicos, el vanguardismo. Ustedes dirán, profe, vanguardismo. ¿Y qué es vanguardismo? Esta literatura, el vanguardismo, reitero, es universal, no es peruano, no solamente es americano, sino es un movimiento literario universal. Ahora, esta literatura del vanguardismo se desarrolla en el siglo XX, ya estamos en el siglo XX. Serán, profe, ¿y en qué país surge el vanguardismo? Y hemos visto, por ejemplo, que el costumbrismo surge en España, el romanticismo surge en Alemania, el realismo surge en Francia, ¿no? El modernismo surge en Nicaragua, así por el estilo, ¿no? Ahora, el vanguardismo, básicamente, queridos alumnos, es un movimiento que surge en varios países europeos, no hay un país determinado, ¿ya? Ahora, el vanguardismo surge básicamente por algunos acontecimientos que se va a suscitar en Europa. Una de ellas es la Primera Guerra Mundial, ¿sí? ¿Alguien recuerda cuándo fue la Primera Guerra Mundial? A ver, ¿alguien está al día en cultura general? ¿De qué año a qué año se desarrolló la Primera Guerra Mundial? A ver, ¿qué tal estamos en cultura general? ¿Alguien recuerda? Les doy inició en 1914 y finalizó en 1918. ¿Ya, chicos? No se olviden, de 1914 a 1918. Es el periodo en el cual se desarrolla, reitero, la Primera Guerra Mundial. Hay otro acontecimiento que también se suscita, es la Revolución Rusa, la Revolución Bolchevique de 1917, ¿no? Fíjense, queridos alumnos, Rusia, hasta 1917, o sea, más o menos 100 años atrás, Rusia era un país pobre, muy pobre. Era dirigido por los zares, ¿no? Un gobierno zarista. Y los rusos hicieron la revolución, ¿no? La revolución rusa. Y tomaron el poder, reitero, y ahí se implantó por primera vez en el mundo el famoso socialismo, ¿no? Y obviamente eso repercutió y ahora pues Rusia es una potencia, ¿no? Aunque queramos negarlo, Rusia es potencia, ¿no?
Entonces, tanto la Revolución Rusa de 1917 y la Primera Guerra Mundial de 1914 a 1918 va a repercutir, en este caso, en los hombres de esa época, en los intelectuales europeos de esa época. Chicos, bien, entonces vamos con nuestra clase. Atentos, por favor, luego les voy a ir preguntando. Déjenme presentar mi pantalla. Bien. Bien, como definición, ojo chicos, eso hay que tener bien clarito. El término vanguardia, la vanguardia es el que va adelante. En términos etimológicos, si ustedes buscan en el diccionario vanguardia, va a decir el que va adelante. Por ejemplo, en la guerra, en una conflagración bélica, los soldados que van adelante son de la vanguardia. Y siempre, por lo común, son los que mueren, ¿no? Por lo común, porque ellos son los que se van a enfrentar primerito. Entonces, ahora, el término vanguardismo, como se denomina a un conjunto de tendencias, dice, de orden artístico que surgen en Europa en la primera década del siglo XX. Por ejemplo, surge el cubismo, ¿no? Fíjense la terminación A, fíjense esta terminación del terminación ismo. Esta terminación es importante. El cubismo en 1906, como parte del espíritu de renovación y efervescencia, con lo que nace el nuevo siglo a partir de la revolución industrial del siglo XIX, ¿no? Y los cambios radicales que implicó con la modernización de la sociedad occidental, con los consiguientes fenómenos de la deshumanización creciente y un espíritu utilitarista y material, ¿no? Surge, de hecho, una serie de reacciones ideológicas. Cuando hablamos de reacciones ideológicas, son de tipo político, ¿no? Y estéticas al paso de dicho proceso y se manifiesta por el rechazo manifiesto del pasado y la búsqueda de nuevos cánones estéticos e intelectuales. Profe, en otros términos, ¿qué quiere decir esto? En otros términos, quiere decir esto que en Europa, en este siglo, en el siglo XX, en los distintos países van a surgir los famosos ismos. Por ejemplo, el expresionismo surge en Alemania con Franz Kafka. El existencialismo surge en Francia con Jean-Paul Sartre. Así por el estilo, el cubismo, dadaísmo, surrealismo, expresionismo, creacionismo, etcétera, ¿no? Que son conjunto de ismos que van a formar el vanguardismo. ¿Ya, chicos? Eso como referencia universal. Ahora, ya no vamos al ángulo de la literatura peruana. En el Perú, básicamente, queridos alumnos, se va a destacar en la poesía, ¿no? Se destaca en la poesía. ¿Y cuáles son las características en este caso? Por ejemplo, dice que reacciona contra todo lo tradicional y lo caduco. ¿Sí? El vanguardismo rompe con los moldes literarios tradicionales. Usted recuerda en la clase pasada que hablábamos, por ejemplo, a ver, ¿qué tema platicamos la clase pasada, muchachos? A ver, ¿qué tal memoria tienen? A ver si la memoria no les infiel. ¿De qué autor hablamos la clase pasada? A ver, le doy una ayudadita. ¿Abraham? Hola. ¿Abraham? ¿Valde? Abraham Valdeomar, profesor. Claro, Abraham Valdelomar, no se olviden, chicos, no se olviden. Profe, ¿cómo hago? Yo tengo, por ejemplo, siempre me pasa, ¿no? Pasa eso siempre. La memoria 3 nos falla. Ha pasado una semana. Disculpa, profesor, la clase pasada yo no he ingresado. Muy bien, seguramente hubo motivos, razones, hija. No hay problema, no hay problema. Pero no creo que los demás sí han ingresado, ¿no? A ver, ¿recuerden qué poema hablamos? A ver, primero su cuento, a ver, un poco para avanzar. ¿Qué cuento escribió Abraham Valdelomar? A ver, muchachos. Vamos, chicas, no creo que se hayan olvidado. Hay un cuento que se llama El Caballero. Caballero Carmelo, profesor. Claro, El Caballero Carmelo. Y hablábamos de su poesía que se llamaba Tristidia, ¿recuerdan? Tristidia. En ese poema Tristidia, por ejemplo, vamos a encontrar qué cosa. Encontramos todavía rima, encontramos métrica y encontramos ritmo. Hicimos con ustedes el análisis. Sí se recuerdan, ¿no? O se han olvidado, no creo.
¿Se recuerdan? Hicimos la métrica, cuántas sílabas tenía, hicimos rima y hicimos ritmo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Muy bien, gracias, Gita. Ahora, para mis amigos, mis amigas que se han olvidado, sugerencia. Sugerencia. Profe, pero otra vez uno se olvida. Sí, pero en el estudio hay que siempre tener buen presente, ¿no? Tomen, les sugiero que tomen su caldo de cabeza, el caldo del pescado, muy bueno para la memoria. Chilcán, lo que llamamos, ¿no? Famoso chilcano, coman, chicos. El caldo de choro, por ejemplo. Eso bastante ayuda porque tiene hierro y eso nos ayuda bastante al cerebro, ¿no? Algunas veces tenemos poca memoria y nos ayuda bastante esto. Muy bien, decíamos en este caso, dice que los escritores de esa época van a reaccionar contra lo tradicional, es decir, van a romper con la métrica, rima, ritmo, eso no les interesa a ellos, ¿no? El vanguardismo rompe con los moldes literarios tradicionales, chicos? Se rompe con el modernismo, el realismo, el simbolismo, etc. La segunda característica, significó un cuestionamiento del arte y de la sociedad y una revolución total de las formas de la expresión artística. ¿Qué quiere decir, profe? Esto explique. Esto quiere decir que para los escritores vanguardistas el arte debe tener un propósito y ese propósito debe ser de configurar a la sociedad, o sea, ayudar a formar una sociedad más justa, más equitativa, ¿no? La tercera característica es renovación total del lenguaje poético. Se abandona la métrica, la rima, el ritmo, ¿no? El versolibrismo. Entonces, ya les dije, reitero, y ya los vanguardistas ya no hablan de la métrica, no están preocupando cuántas sílabas tiene el primer verso, segundo verso, ya no, rompen eso, rompen la rima, ¿no? La cuarta característica, afán de innovación y búsqueda de la originalidad, es decir, los vanguardistas van a siempre buscar la innovación, innovar su poesía y buscar la originalidad. Serán, profe, ¿qué cosa innovaron los vanguardistas? Por ejemplo, innovaron los famosos poemas denominados los famosos caligramas. ¿Y qué son caligramas? Dirán ustedes. Los caligramas son poemas en forma de dibujos. Por ejemplo, yo podía dibujar una casa, pero con puras letras y formar poesía. O dibujar el sol, ¿no? El sol con palabras, sus rayos también con palabras. Formaba un dibujo con el sol, pero con palabras, con poemas. Eso se llama los caligramas. Ahí van a innovar los vanguardistas, ¿no? La quinta característica es el aprovechamiento del mundo onírico. Recuerden, lo onírico es lo que existe como sueño, ¿no? El mundo onírico del autor y el mundo del inconsciente, ¿no? La utilización de una nueva terminología. Acá los escritores vanguardistas van a usar nuevas terminologías. Esto tenganlo en cuenta porque luego vamos a platicar de esto. Y la séptima, preocupación por los problemas sociales de la época. A ver, ¿cuáles son los escritores destacados acá? Atentos, queridos muchachos, chicas, por favor. Deja de agarrar el celular, deja de estar viendo ahí el Facebook. Atentos acá. Te estoy viendo, aunque tú digas, profe, ¿cómo sabe que estoy con mi Facebook? Te estoy mirando de acá de mi monitor y puedo leer tus pensamientos. Vamos acá, muchachos. ¿Cuáles son los escritores más importantes del vanguardismo peruano? Acá sí, ojo, pestaña y ceja. César Vallejo. ¿Quién no ha escuchado hablar de César Vallejo? ¿Sí o no? Todos hemos escuchado hablar una vez de César Vallejo. El mejor poeta peruano. Indudablemente. Con su poema Los serán los negros. Trílice, ¿no? Luego tenemos otro escritor, Alejandro Peralta, con su obra Ande. Arturo Peralta, su obra El pez de oro. Tenemos otro a Carlos Oquendo de Amat con su obra 5 metros de poemas. No, o sea, profe, ¿te medía 5 metros su poemas? No, es el nombre de su poema, ¿no? Sugerente. Xavier Abril con su obra Hollywood, o también su obra Difícil Trabajo. Martín Adam, es otro escritor bastante importante, con su obra La Casa de Cartón, La mano de esa sida. Tenemos a Emilio Adolfo Westphalen, Las ínsulas extrañas, y César Moro con su obra La tortuga ecuestre.
De estos escritores vanguardistas, queridos muchachos, no se olviden esos tres. César Vallejo sobre todo, ¿no? César Vallejo. Luego tenemos a Carlos Oquendo de Amat y Martín Adán. Esos son los mejores exponentes del vanguardismo, pero reitero, César Vallejo es el más importante. Muy bien, vamos a hablar referencialmente de César Vallejo. ¿Quién fue César Vallejo? Chicos, a ver, vamos acá. Nació en Santiago de Chuco, La Libertad. Esto es la región La Libertad o el departamento de La Libertad, ¿no? Santiago de Chuco es una provincia, así es las serranías de La Libertad, la Sierra de la Libertad. Nació en 1892. Dices que sus primeros años como estudiante transcurrieron en el Colegio San Nicolás de Huamachuco y luego viaja a Lima, estudia en la Facultad de Ciencias de San Marcos, luego vuelve a Trujillo y sustituyó las ciencias por letras, ¿no? En 1915 obtuvo el bachiller de Humanidades con la tesis El romanticismo en la poesía castellana, perteneció al grupo El Norte, colaboró con el periódico La Reforma y estuvo a punto de suicidarse producto de una aguda crisis nerviosa y frustraciones amorosas. Wow. Imagínense matarse por un muchacho, por una chica. Bien, suele suceder. En Europa escribe artículos para periódicos, revistas, etcétera, ¿no? A ver, le voy a explicar esta parte, chicos. Por favor, quiero que me presten atención. Ya hemos dicho que César Vallejo nace en Santiago de Chuco en 1800, vamos acá, me olvidé yo también, hablando de nombre, a ver, un ratito, por favor, acá no quiere avanzar, en 1892. Ahora, César Vallejo tuvo, en este caso, se dice que eran 11 hermanos, ¿no? Estos hermanos pronto migraron para seguir estudiando y se fue a estudiar, en este caso César Vallejo, a la Universidad de Trujillo. Estando en la Universidad de Trujillo, Vallejo empieza a escribir, porque a ese muchacho seguramente le gustaba escribir, y empieza a escribir y los publica en el periódico mural de la Universidad de Trujillo. Y para eso ya habían formado otros intelectuales de esa época, por ejemplo, Víctor Raúl Ayala de la Torre, que es el fundador del APRA, Alcides Espelucín, que fue otro intelectual, crítico literario, igual como Antenor Orrego. O sea, Antenor Orrego, Alcides Espelucín y Víctor Raúl Ayala de la Torre formaron, los tres eran amigos que formaron el Grupo El Norte en la universidad. Y cuando estos tres amigos veían los que escribía Vallejo, obviamente no lo conocían, digo, ¿quién será que escribe estos poemas, estos artículos? Y querían ubicarlo, ¿no? Y lo ubicaron de que quien publicaba era pues César Vallejo. Y lo llevaron al Grupo El Norte, y eran los cuatro amigos, y le pusieron el apelativo a César Vallejo con el nombre de Cholo, le decían el Cholo. Obviamente porque él venía de la provincia, ¿no? Bueno, ahí estudió su carrera, y obviamente pues César Vallejo se dice que era bohemio. Chicos, era bohemio. Usted era profe, ¿qué es bohemio? De vez en cuando tomaba, libaba un licor, ¿no? Con sus amigos. Obviamente, pues como hacían tertulia literaria, leían un libro, una obra de esa época y comentaban entre ellos, ¿no? Comentaban, discutían esas obras, ¿no? Esos cuatro amigos. Y tenía otro hermano también que estaba en la universidad, otro hermano mayor de César Vallejo. Y hay una anécdota que nos cuenta en este caso, dice que un día pues César regresó a su casa, a su cuarto, porque vive en una casa alquilada, y su hermano mayor siempre era más responsable, no le gustaba libar y era pues muy formal, ¿no? Y pues ya seguramente César Vallejo se había sobrepasado de estar pues tomando, ¿no? Libando. Así que un día de madrugada llegó César Vallejo y le dio su paliza, o sea, el hermano mayor le castigó a César por libar, ¿no? Y César dice que ingresó a su cuarto y golpeó la mesa.
y dijo esa famosa frase: hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Y esa frase con esa frase inicia, por ejemplo, su poema Los Heraldos Negros. Si recuerdan, ¿no? Los Heraldos Negros, que dice: hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Golpes es como si el odio de Dios ante ellos se posara en el alma. Eso lo vamos a ver más luego. Entonces, así culminó su universidad, César Vallejo. Y luego se fue a la fiesta de San Juan, se fue a su pueblo, a Santiago de Chuco, el 24 de junio. Y esa noche lo quemaron a la municipalidad, lo incendiaron a la municipalidad. Y lo sindicaron a César Vallejo como ser el autor. Y lo metieron 3 meses en la cárcel. Estuvo 3 meses encarcelado César Vallejo. En forma injusta, eso fue. Luego se hicieron las indagaciones y él no fue el autor. Lo sindicaron. Usted era profe. ¿Y por qué lo sindicaron? Porque Vallejo era un tipo rebelde, ¿no? Muy rebelde. Bueno, escribió su primera obra, chicos, Los Heraldos Negros, en 1918. Ya. Ahora, cuando él escribe Los Heraldos Negros, obviamente él era provinciano, y en Lima los críticos literarios no le daban importancia, se le tomaban la obra de Vallejo como cualquier cosa, pero menos poesía, no era literatura. Así que Vallejo dijo: pues si mi arte acá no lo valoran, es mejor que me vaya del Perú, ¿no? Y para eso ya había ingresado a San Marcos, igual a la Facultad de Humanidades. Y lo que hace es, antes de irse a Francia, porque él se fue a Francia, publica su segunda obra llamado Trilce. Ahora, ahí iba a este punto, ¿no? Este punto les dije: chicos, atentos, acá. Utilización de la nueva terminología. Es decir, ustedes ahorita, si ustedes están en casita, pueden agarrar su diccionario y buscan la palabra trilce, así como ven acá, trilce, no van a encontrar el significado. ¿Por qué, profe? Porque trilce es un término creado por mismo Vallejo. Él lo creó. Es un neologismo. Cuando alguien crea una palabra nueva, eso se llama neologismo. Y esa obra tiene ese nombre tiene su historia, ¿no? ¿Por qué le puso trilce? Se dice que esta obra, el poema Trilce, es una obra que está escrita en números romanos, no tiene título. Está escrito en números romanos. Poema 1, ahí está el poema 2. Entonces dijo César Vallejo: ahora, ¿qué nombre le voy a poner a mi obra? No sabía qué nombre ponerlo porque no tenían títulos. 2, dijo: ¿a cuánto lo podré vender? Entonces dijo: esta obra lo voy a vender a 3 soles. Y del término 3 soles vendría el término trilce, ¿no? Entonces, por ahí vayamos sacando cuentas, muchachos. Entonces, trilce es un término nuevo creado por César Vallejo y que posiblemente haga referencia al neologismo de 3 soles y que lo puse trilce, ¿no? Como ejemplo. Ahora, se fue a París, 1923. Cuando se fue a París, a Francia, a él nadie lo conocía en Francia, nadie. Era un hombre desconocido. Ahí supo pasar lo que es la miseria, el hambre, el frío. Escribía traduciendo obras para los hispanohablantes y así pues sobrevivía, ¿no? Hasta 1929-30, que logra casarse con una francesa. Y ahí un poco su situación mejoró, ¿no? Viajó por varios países europeos, entre ellos Rusia, Alemania, España, y muere pues por un mal desconocido, ¿no? Una enfermedad desconocida en 1938. Básicamente, ¿a cuántos años? 38, a los 46 años murió, joven todavía. Entonces, eso como referencia de la vida de César Vallejo, ¿ya, chicos? Bien, ¿qué obras escribió César Vallejo? Eso sí hay que tener muy presente, queridos muchachos. En la poesía que destaca César Vallejo es su primera obra, ¿no? Los Heraldos Negros, que escribió en 1918.
Los eran los negros. Esta obra todavía tiene una tendencia más o menos modernista, ¿no? Trilce, que es su segunda obra, ya esta obra sí es netamente vanguardista, que escribió en 1922. Luego escribió el poema, digo, la obra Los Poemas Humanos. Esta obra ya es póstuma. ¿Por qué póstuma, profe? Porque ya lo publicaron en 1939, un año después de su muerte. Él lo había escrito, lo tenía listo, pero no logró publicarlo. Luego, España, aparte de mí este cáliz, que es otra obra que fue publicada en 1939. Estas dos obras, tanto Poemas Humanos como España, aparte de mí este cáliz, son poemas póstumas. Estos son los cuatro poemas, los cuatro poesías que destaca César Vallejo. Ahora, en lo que corresponde a los, también escribió ensayos. Tiene un ensayo que se llama Rusia 1931, ¿no? Que se escribió en el mismo año. El arte y la revolución, que es otro ensayo, contra el secreto profesional, ¿no? Y también escribió novelas y cuentos, ¿no? Por ejemplo, Tungsteno, que es una pequeña novela que escribió en 1931, Fabla Salvaje en 1923, Escalas Melografiadas también en el 23, y quien no ha leído este cuento, ¿no? Paco Yunque. Pienso que todos hemos leído. Y si no han leído, queridos muchachos, léanlo, por favor. Yo les sugiero que lo lean. Es un cuento muy hermoso, es corto, un cuentito. Léanlo, les va a gustar. Van a decir, profe, mi profe sí tuvo razón. Es un cuento muy extraordinario, la experiencia de un niño que va por primera vez, un niño de los Andes, ¿no? Que va por primera vez a una escuela y las cosas que va a pasar ahí, porque ahí estudiaban hijos de ricos, como ejemplo, ¿no? Luego tenemos en teatro, escribió Colacho Hermanos, La Piedra Cansada y Loco, o Luco. Entonces, pero acá sí, reitero, queridos alumnos, destacan su poesía. Esto sí hay que tenerlo en cuenta. Los Heraldos Negros, Trilce, Poemas Humanos y España aparte de mí este cáliz. Esto sí tenemos que saber de memoria. Y la memoria debe ser a largo plazo, no a corto plazo. A largo plazo. Pero, profe, ¿por qué es importante César Vallejo? Porque, fíjense, en Asia, en África, seguramente conocen al Perú por Machu Picchu, por ser una, una de las maravillas del mundo. Sí, pueden conocer el Perú. Cuando dicen Machu Picchu, Machu Picchu, Perú. Pero en el campo intelectual, lo conocen al Perú por César Vallejo. Seguramente ahora ya por Vargas Llosa, pero también antes César Vallejo el que abrió el camino, porque sus obras han sido transcritas en todas las lenguas. Y ustedes dirán, profe, ¿por qué es importante la poesía de César Vallejo? ¿Por qué? ¿Qué cosa habla en sus poesías? En sus poemas, César Vallejo trata básicamente del dolor, del sufrimiento, de la soledad, de la angustia, de la muerte. Entonces, el dolor, este sufrimiento, esta angustia, el tema de la muerte, no es un tema netamente peruano, pues es un tema universal. Eso nos agarra a todos los seres humanos. Entonces, por eso los poemas de César Vallejo tienen esa tendencia de la universalización de sus poemas. Entonces, todos los intelectuales del mundo lo han leído a César Vallejo, lo han leído, ¿no? Eso como referencia, queridos muchachos. A ver, me van a ayudar. A ver, quiero un voluntario para que me ayude con este poema. Piedra negra sobre piedra blanca. A ver, por favor, ¿me ayudas, hija, hijo? No veo tu nombre. El que me levantó su mano. Ya, profesor Berta. A ver, Bertita, ayúdame, hija. Piedra negra sobre una piedra blanca. Me moriré en París con aguacero. Un día del cual tenga ya el recuerdo. Me moriré en París y no me corro. Tal vez un jueves, como es hoy, de otoño. Jueves será, porque hoy, jueves,
que proso. Estos versos, los sumeros, me he puesto a la mala y jamás como hoy me he vuelto con todo mi camino a verme solo. Muy bien, Berta, gracias. Ya, por favor, disculpe, estoy con la niña. Gracias. No te preocupes, hija. Yo sé que tu hijo No, es celosito y no cuido quieres a que la hables. bebé, Muy bien. pero... A ver, otro. Ah, ya. Ah, muy bien, hija. No te preocupes, hijita. A ver, alguien más que me ayude con la otra partecita. A ver, un voluntario, una voluntaria. Vamos, chicas. Participamos, por favor. Ya Berta participó. A ver, uno más. Vamos, por favor, participen. ¿No hay ¿Lo voluntarios de puedo verdad? seguir ¿O leyendo yo, me han profesor? abandonado? ¿Cuál es tu nombre, hijita? Berta, ¿lo puedo seguir leyendo? A ver. Muy bien, Berta. Ya que no hay ningún Vamos, hija. compañero que quiere leer. Ok, ya, hija, gracias. César Ahorita Vallejo vamos. ha muerto. Le pegaban todos sin que él les haga nada. Le daban duro con el palo y duro. También con una soga. Son testigos los días jueves y los huesos húmedos. La soledad, la lluvia, los caminos. Muy bien, gracias, hija. Muy bien, gracias. Fíjense, este poema, eh, hablando de este poema, me recuerdo cuando yo postulé a la universidad, me preguntaron de este poema. Ahora me recuerdo. Me decían, la pregunta era la siguiente: ¿en cuál de los poemas César Vallejo hace una premonición de su muerte? Y es este poema, ¿no? Piedra negra sobre piedra blanca. Aquí César Vallejo hace una premonición de su muerte. Hace una premonición. Porque dice acá, fíjese, me moriré en París con aguacero. Un día del cual ya el recuerdo, me moriré en París y no me corro. Tal vez un jueves como es hoy de otoño. Jueves será porque hoy jueves que proso estos versos los húmedos me he puesto a la mala y jamás como hoy me he vuelto con todo mi camino a verme solo, ¿no? César Vallejo ha muerto, le pegaban todos sin que él les haga nada, le daban duro con un palo y duro, también con una soga. Son testigos los días jueves y los huesos húmedos, la soledad, la lluvia, los caminos. Ahora, él muere no un jueves santo, él muere un viernes santo, no, un viernes. Ahí no se equivocó, pero sí, él muere en París, ¿no? Y pues seguramente esta obra es la más representativa de la obra de titulado España, no, Poemas Humanos. Este es el mejor poema de Poemas Humanos, el mejor poema. ¿Ah, chicos? Muy bien. A ver, voy a dejar de presentar un momentito, luego me va a ayudar un compañerito. A ver, voy a dejar de presentar. Oh, wow, me están abandonando los chicos. Vamos acá, chicos, ¿ya? Un momentito, por favor. A ver. Un ratito voy a cargar el poema, por ¿Qué se favor. llama? Toto. Y la Un Joaquina, momentito. esa también, ¿no? Ella también la Joaquina. ¿O no? ¿Cuál es la Joaquina entonces? Toto.
¿Cuál es la Joaquina? Ella es, pues, la Joaquina. La Joaquina y el Toto es ella. Mimi. Es la Mimi. Este. Bien, vamos a escuchar un pequeño poema de César Vallejo. Bueno, voy a bajar mi cámara para un poco ganar el tema del tiempo. Un momentito, por favor. Bien, vamos a escuchar Los Ceralos Negros, ya que es el poema más conocido de César Vallejo. A ver. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Golpes como del odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se emposara en el alma. Yo no sé. Son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. ¿Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas? ¿O los heraldos negros que nos manda la muerte? Son las caídas hondas de los cristos del alma, de alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Y el hombre, pobre, pobre, vuelve los ojos como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada. Vuelve los ojos locos y todo lo vivido se emposa como charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Muy bien, chicos, ahí vemos o hemos escuchado el poema de César Vallejo, uno de los poemas muy conocido de los famosos eran los negros, ¿no? Como le decía, en estos eran los negros hace referencia básicamente al tema de esa nostalgia que sentía por el sufrimiento humano, ¿no? Él habla, por ejemplo, de que el dolor, obviamente, ¿quién no ha sentido dolor? El dolor tiene un límite, ¿no? Y yo les pregunto, queridos alumnos, ¿cuál será el dolor, el límite del dolor? ¿Cuál será? ¿Cuál es el límite del dolor? ¿Tienen idea ustedes? El límite del dolor básicamente es, dice César Vallejo, es la muerte, ¿no? La muerte es el límite del dolor. ¿Por qué, profe? Dirán ustedes, porque la muerte para César Vallejo es así como una especie de liberación, si nos liberamos de este mundo en la cual vivimos, ¿no? Entonces, esa es la reflexión que hace César Vallejo en Los Serán los Negros, por ejemplo, ¿no? Vamos a escuchar otro audio, otro audio también de César Vallejo que habla de los dados eternos. Les voy a pedir que escuchen el mensaje. Aquí hay una pequeña protesta contra Dios, ¿no? Porque, bueno, ustedes sacan su conclusión. Ya, chicos, un momentito voy a presentar el audio video.
Dios mío, estoy llorando el ser que vivo. Me pesa haber tomado de tu pan, pero este pobre barro pensativo no es costra fermentada en tu costado. Tú no tienes Marías que se van. Dios mío, si tú hubieras sido hombre, hoy supieras ser Dios. Pero tú, que estuviste siempre bien, no sientes nada de tu creación. Y el hombre sí te sufre. El Dios es Él. Hoy que en mis ojos brujos hay candelas, como en un condenado, Dios mío, prenderás todas tus velas y jugaremos con el viejo dado. Tal vez, oh jugador, al dar la suerte del universo todo, surgirán las ojeras de la muerte, como saces fúnebres de lodo. Dios mío, y esta noche sorda, oscura, ya no podrás jugar, porque la tierra es un dado roído y ya redondo, a fuerza de rodar a la aventura, que no puede parar sino en un hueco, en el hueco de inmensa sepultura. Muy bien, ahí tenemos, por ejemplo, el poema de César Vallejo, Los dados eternos, que se llama. Este poema pertenece a también los Heraldos Negros, ¿no? Muy bien, chicos. Entonces, a ver, vamos a avanzar. Gina, ¿estás ahí? Hola, Gina. Sí, profesor. Hola, hija, ¿me puedes ayudar con una lectura, hijita? Lo vas a leer nomás, no te preocupes, estamos entre amigos, somos... Ahí. Ya, profe. A ver, ¿lo puedes leer? Vamos. Masa. Al final de la batalla y muerto el combatiente, vino hacia él un hombre y le dijo: no mueras, te amo tanto. Pero el cadáver ahí siguió muriendo. Se le acercaron dos y repitiéndole: no nos dejes, valor, vuelve oh la vida. Pero el cadáver ahí siguió muriendo. Ayúdame con esa parte, hija, por favor. Gina, vamos, hija. Profesor. Vamos, hija, con esa partecita también. ¿Sí lo puedes ver? Gina ya no quiere leer. A ver, ¿qué me ayuda? A ver, vamos un poco avanzando el tiempo, ¿ya? Voy a repetir. Gracias, Gina. Muy bien, lo has leído muy bien. Acá solamente hubo un error de mi parte. Este poema, voy a agrandarlo ya, chicos, para que puedan verlo.
Este poema pertenece a la obra España, parte de mí este cáliz. Es el título del poema, ¿no? Y dice así, el título del poema es Masa, ¿no? Está vinculado básicamente a la guerra civil española que se desarrollaba por esas épocas, ¿no? Al fin de la batalla y muerte del combatiente, vino hacia él un hombre y le dijo, no mueras, te amo tanto. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Se le acercaron dos y repitiéronle, no nos dejes, valor, vuelve a la vida. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Acudieron a él 20, 100, 1500, clamando tanto amor y no poder nada contra la muerte, pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Le rodearon millones de individuos con un ruego común, quédate, hermano, pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Entonces todos los hombres de la tierra le rodearon, les vio el cadáver triste, emocionado, incorporóse lentamente, abrazó al primer hombre y echóse a andar. Como pueden ver, queridos alumnos, este poema, de poemas, bueno, en este caso de España, parte de mí este cáliz, por ejemplo, acá ya no hay rima, por ejemplo, ¿no? Para darnos cuenta, nada más, la primera estrofa, ¿sí? Para analizarlo, ¿ya? Acá, fíjese, el batalla termina en haya, hombre, en el acento hombre, tanto y muriendo, endo. Fíjense, terminaciones, haya, hombre, ando, endo, o anto, endo. Como se dan cuenta, queridos chicos, no hay rima, ya no hay rima. Tampoco hay métrica, porque si nos damos cuenta del primer verso nomás, dice 1, 2, hasta fin, 3, 4, 5, 6, 7. Este primer verso tiene 7 sílabas. Si nos damos cuenta, el segundo va a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 tiene este segundo verso. Si nos damos cuenta, no hay esa equidad que había, ¿no? De la métrica. No hay métrica. Acá es lo que se llama el verso libre, ¿no? El versolibrismo. Recuerden que con el vanguardismo ya se desarrolla el verso libre. Acá ya no, ustedes ya no pueden estar buscando si tienen métrica, rima, nada. ¿Sí? Entonces, es una característica. En todo caso, como síntesis, queridos alumnos, cuando hablamos de César Vallejo y hablamos de los poemas que hemos visto acá inicialmente, esta partecita, lo que quiero indicarles. Por ejemplo, el poema Los Heraldos Negros todavía tiene una tendencia más modernista, ¿no? Ya con Trilce es un poema más vanguardista. Y con Poemas Humanos y España, parte de mí este cáliz, es un poema que también vanguardista, pero que tiene ya, digámoslo, tendencias más humanistas, ¿no? Más vinculados al humanismo, al dolor, al sufrimiento, a la angustia de la existencia del ser humano. Chicos, entonces, eso como referencia. No se olviden, siempre ustedes, al menos como referencia, les indico de que tenemos que leer las obras de César Vallejo, leerlas, conocerlas, y esa es parte de nuestra cultura, ¿no? Nosotros, una persona siempre va a ser culta en la medida que lea libros, no lea. Si no, pues ya saben ustedes, ¿no? No convertimos uno más del montón y ahí viene la diferencia, ¿no? Nosotros como estudiantes tenemos que ser hombres chicos cultos, lectores, sobre todo lectores, que les guste la buena lectura, así como la buena música, etcétera. Y eso les va a permitir formarse integralmente, ¿no? Y por otro lado, indicar el poema que les he recomendado, digo, el cuento que les he recomendado a Paco Jung. Los que no lo han leído, por favor, léanlo porque esta obra trae también un mensaje muy interesante que podemos decir que hasta ahora se mantiene, ¿no? Que está vinculado en este caso al tema de el tema del racismo, ¿no? Que existe en nuestro país.
el racismo y el clasismo todavía, ¿no? Esas cosas que nos han hecho un poquito daño a nuestro país hasta ahora se mantiene y pues no ha habido forma de poder solucionar, ¿no? Porque en esta obra, en Cuya Cuya, digo, en Paco Yunque encontramos eso, ¿no? Un niño, una madre que era empleada, trabajaba para su patrón y ese patrón tenía a su hijo, ¿no? Y pues lamentablemente ambos comparten la misma sala y Paco Yunque era un niño muy humilde, muy sencillo, y el otro era pues un tipo aprovechado, ¿no? Porque se valía de las tareas de Paco Yunque, ¿no? Entonces se ve eso, ¿no? Se refleja ese todavía que perdura hasta ahora, esa forma de ver que todavía pues puede haber diferencias, ¿no? De orden racial, ¿no? Racial o de clase social, ¿no? ¿Alguna pregunta, chicos? La mayoría se ha escapado a cocinar. Gina, ¿alguna pregunta? Gina, Berta, Alexander, ¿alguna duda? No, profesor. No, Muy bien, entonces profesor. si no hay ninguna, muy bien, si no hay ninguna duda, queridos chicos, nos vamos a quedar a este punto y ya nos encontramos la próxima clase, la próxima semana. Creo que toca hacer algo de verbal. Vamos a ver cómo se establece nuestro temario. Y desearles a ustedes un bonito día, un bonito fin de semana. Cuídense mucho y que les vaya súper. Gracias, chicos, por su tiempo. Buenos días, buenas tardes. Y gracias por todo. Hasta la siguiente clase, chicos. Buenos días. Gracias, profesor. Chao, Bertita, nos vemos.